Imagínate esto. Tu papá acaba de salir de una cirugía delicada. Necesita un lugar más cómodo para recuperarse mientras remodelan la casa familiar. Entonces tú dices, me voy a encargar de buscar una vivienda para rentar. Solamente va a ser temporal. Una vez que esté la casa acomodada para que mi papá se recupere, pues todos volvemos a casa y todos somos felices. Entonces encuentras un anuncio. Haces una llamada. Sí, buenas tardes. ¿Usted es el que está rentando la casa? ¿Y sí está en un bonito lugar? ¿No hay chacaloso cerca? ¿Hay alguna parada de autobús? ¿El Uber llega ahí? ¿Tienen Starbucks por la zona? ¿Un Walmart? Perdón, un Walmart. ¿Un Walmart? No hay Walmart. Ok. Pues que habrá un Chedraui. Se me quedó pegada la voz. Ya ven, les digo que por eso hay que hacer el mi. Entonces, haces esta llamada y te dicen, no, sí, véngase, jefa, acá la va a encontrar, está muy buena la casita, le va a gustar mucho. Entonces, al día siguiente le dices a tu mamá, vente, jefa, acompáñame, vamos a ver una casa para rentar. Esto es un trámite de todos los días, o al menos eso parecía, hasta que todo terminó siendo una verdadera pesadilla. ¿Conoces esta historia? Quédate, porque aquí te lo cuento todo. Este es uno de los casos que más ha estremecido a Guatemala. A ver, todos los chapines, arriba la mano, porque si no son fans no los puedo ver. ¿Algún chapín que sea fan, que levante la mano? No hay nadie. Bueno. Todo ocurrió a principios de febrero del 2017. Vilma Gabriela Barrios López tenía 25 años y estaba buscando una casita donde su familia pudiera quedarse de manera temporal mientras terminaba las adecuaciones para que la casa estuviera adaptada para la recuperación de su papá. Eso, Gatita y Aura, ya salieron. Sí hay. Después de revisar varios anuncios que no la convencían, encontró una propiedad cerca de Quetzaltenango. ¡Oh, precioso Quetzaltenango! Amo Quetzaltenango. Bonito lugar para vivir. Entonces, llamó al número que aparecía publicado, habló con la persona que ofrecía la casa. Muchacha, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y acordaron verse a la mañana siguiente para conocer el lugar. Nada fuera de lo normal. Sábado 4 de febrero, Vilma llegó acompañada de su mamá, Orba Lili López. Y una vez que llegan ahí, empiezan a grabar videos de la propiedad, los empiezan a mandar al grupo familiar para que todos los vean, cómo se veía la casa. Todo indicaba que aquella sería una visita rápida. Regresarían a comer con el resto de la familia. Sin embargo, las horas empezaron a pasar. Y ninguna de las dos, ninguna de las dos volvió. Su familia empezó a marcarles una y otra vez. El novio de Vilma también intentó comunicarse desesperadamente, mensajes, llamadas y nada. Las dos parecían haberse esfumado. Todo parecía indicar que ellas habían desaparecido. Muy bien. ¿Y ahora qué pasó después? Bueno, pues todos estaban preocupados tratando de localizarlas y saber qué había pasado con ellas. Pero por más que las buscaban, las intentaban localizar, buscaban con amigas, con conocidos, nadie sabía nada. Entrada la noche, algo grave ocurriría. Porque ahí sucedió algo que cambió por completo esta historia. Orba, la mamá de Vilma, apareció gravemente herida, arrastrándose por la orilla de un río mientras pedía ayuda desesperadamente, como cualquier guatemalteco la pediría. Help me, please. No, es español. Ayuda. Varias personas alcanzaron a escucharla, la auxiliaron y la trasladaron de inmediato a un hospital. A pesar de la gravedad de sus lesiones, ella alcanzó a hablar con la policía, con su aliento. Ella le alcanzó a dar una información muy importante sobre la persona que les hizo daño. Y con esos primeros datos, los investigadores
supieron rápidamente hacia dónde dirigir la investigación. Pero de ese hombre vamos a hablar en un momento. Porque mientras Orba luchaba por sobrevivir, Vilma seguía desaparecida. Sus familiares seguían preguntándose, ¿y dónde está Vilma? ¿Qué pasó con ella? ¿Está bien? ¿Sigue siendo secuestrada? ¿Le están haciendo daño? What's going on? Sí, sería así, como ¿qué carajo está pasando aquí? ¿O lo dije mal? Su novio comenzó a buscarla por los alrededores del lugar donde habían encontrado a su mamá de Vilma, pero no había más rastro de ella. Al mismo tiempo, el padre de Vilma acudió a presentar la denuncia ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Sin embargo, la búsqueda terminó al día siguiente de la peor manera posible. Los bomberos localizaron el cuerpo de Vilma cerca del mismo río donde había aparecido Orba. Y fue ahí cuando Guatemala entera empezó a preguntarse: ¿qué pudo haber pasado para que ellos terminaran así? Ah, pues sí, Queen, pero igual cuenta, si eres guatemalteca en Argentina, tú alza la mano. Así es, cabal, ellos decían, oye mucha, pero ¿quién le hizo algo así? Pero antes de poder responder esa pregunta, primero hay que saber quién era Vilma. Porque muchos titulares solamente hablaban del crimen y se olvidaban de la persona que estaba detrás de esta horrible situación. Y bueno, para los que van llegando, les cuento de manera expresa un resumen de lo que va de la historia, pero antes de contarles ese resumen, también les cuento que si no has mandado todavía el Quiéreme, que debe estar por aquí arriba, manda el Quiéreme para que yo pueda leer tus comentarios, porque si no, no me aparecen. Así como lo acaba de mandar Mari. Excelente, Mari. Ahora, para todos los demás que no saben de qué trata la historia, estamos contando la historia de una familia en Guatemala que estaba viviendo algo horrible. Bueno, en esta historia está viviendo algo horrible. El padre estaba enfermo, así que tenían que adecuar la casa para poder darle mayor comodidad y atención a él, ya que iba a ser atendido en casa. Como la casa se estaba remodelando, la familia tuvo que buscar un lugar donde rentar. Empezaron a buscar un lugar donde rentar, se fueron a ver la casa que encontraron, que les llamó la atención, y nunca más las volvieron a ver. Varias horas más tarde es encontrada la madre de Vilma. Vilma es la chica que está aquí abajo. Su madre es encontrada gravemente herida con heridas de un arma punzocortante y es trasladada a emergencias. Mientras ella es trasladada, ella cuenta quién les hizo eso, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y la que no aparece es Vilma, su hija. Su novio estuvo buscando ahí cerca del río, pero no encontró nada. Cerca del río donde encontraron a su mamá de ella, pero no encontró nada. Sin embargo, al día siguiente, los bomberos encuentran a Vilma. Algo que es sumamente frustrante y complicado, creo yo. No, hombre, Angelito, un placer. Algo que es frustrante y complicado es lo siguiente, team. ¿Saben dónde encontraron a Vilma? No me lo vas a creer. Su mamá de Vilma estaba a la orilla de un río. Se arrastró, pidió ayuda y fue rescatada. Sin embargo, Vilma no estaba. Para cuando Vilma es encontrada por los bomberos. Sí, no, con que lo hayan mandado hoy está bien, Anita. Cuando Vilma es encontrada por los bomberos, ella ya había fallecido. Pero fue encontrada a menos de 400 metros de donde encontraron a su mamá en el mismo río. ¿Por qué con esa distancia de diferencia? Solamente Dios sabe, no lo tenemos claro. Pero es encontrada sobre el mismo río, 400 metros, team. No sé, pero creo que faltó ganas de encontrarla. O sea, como que para que todos se hubieran movido como comunidad o familiares o amigos y decir, tenemos que encontrarla. Yo camino 20 kilómetros para allá, tú 20 kilómetros para el lado contrario, pero la vamos a encontrar. Y la hubieran encontrado a 400 metros. Lamentablemente no fue así. Quien la encontró, no lo pensé, Rosy. Buen punto. Probablemente ella cayó al río y el río la arrastró un poco más.
Porque también 400 metros no es una eternidad. Sí son un par de cuadras, pero no es como que, uy, no, hombre, ¿cuándo caminaré 400 metros? No. Entonces, creo que eso sí está más claro. A lo mejor la arrastró el agua. Lo raro es por qué no pudieron encontrarla, por qué no se esforzaron un poco más para encontrarla o no tuvieron la suerte de encontrarla. No lo sabremos. Pero bueno, estábamos en el punto de quién era Vilma. Vilma Gabriela Barrios López. Nació el 25 de mayo de 1991 en Quetzaltenango. Era hija de Neri Barrios y de Orba Lili López. Ambos eran profesores, así que creció en un hogar donde la educación siempre fue una prioridad. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Porque yo conozco una pareja de profesores que viven en Quetzaltenango, son un amor de personas, pero qué fuerte que pueda ser tan cerca, ¿no? Ella desde muy joven fue conocida por ser una mujer alegre, disciplinada y muy dedicada. Estudió arquitectura y después de graduarse fundó junto con una amiga un despacho dedicado a la profesión de arquitectura. Pero ahí no terminaban sus sueños. Ella quería hacer más y más y más. Estudió gastronomía, escribió un libro de poesía llamado Versos Incompletos, trabajaba como locutora en una radio cristiana e incluso llegó a grabar un disco junto con su papá. ¡Wow! Porque sí, de verdad que la comunidad cristiana de Quetzaltenango es mucha, bueno, en Guatemala en general. Pero bueno, esa es otra historia. Quienes la conocían decían que ella siempre estaba dispuesta a ayudar, que tenía muchos planes para el futuro. En 2014 conoció a Eric Lancero, que también Eric está aquí abajo. Eric fue el amor de su vida al que ella conoció durante un evento benéfico para apoyar a niños con cáncer. Nah, manches. Esta historia siento que cada vez se pone más triste. Bueno, poco tiempo después ellos dos comienzan una relación. Uy, relación. Muy bien, entonces, poco después ellos comienzan una relación, se enamoran y dicen, vamos para adelante, juntos contra el mundo. Todo parecía ir por buen camino, hasta aquella llamada para preguntar por una casa en renta. Y ahora sí, ¿quién era el hombre que había citado a Vilma y a su mamá ese sábado por la mañana? ¿Quién era ese hombre? Cuando la policía confirmó su identidad, el caso daría un giro que dejó sorprendido a todo Guatemala. Todo Guatemala estaba impactado. Me doy cuenta de que alguien se quejó cuando pongo música, porque después de poner música alguien termina bloqueado. Gracias, Angelito. Gracias. Entonces, cuando la policía confirmó la identidad de este hombre, todos en Guatemala estaban impactados, porque no se trataba de un desconocido. Y no se trataba de una persona de la familia. Se trataba de Emerson Jorge Marroquín Alfonso. ¿Y ese quién es, Armando? Ahorita yo te cuento, porque no todos somos guatemaltecos ni todos conocemos a este compa. Resulta ser que todo mundo se sorprendió porque este hombre era un exfutbolista profesional que durante años fue una figura conocidísima en el fútbol guatemalteco. Y aquí es donde esta historia da un giro que nadie esperaba. El hombre que había citado a Vilma y a su mamá para mostrarle la supuesta casa en renta no era ese desconocido que cualquiera imaginó, un hombre X que rentaba una casa. Era un famoso del fútbol, un hombre que había estado jugando partidos y debutando en partidos para la selección guatemalteca. ¿Y ahora qué hacía? Desviviendo gente. Bueno, como te dije, este hombre, Emerson Jorge Marroquín Alfonso, era el culpable detrás de estos actos. Pero ¿quién carajos era Emerson Jorge? Porque no a todos nos gusta el fútbol. A mí en lo personal no me gusta.
Entonces, yo, aunque hubiera estado viviendo en Guatemala, nunca hubiera sabido quién era él. Pero aquí está. Sí, ya sé que parece cricoso de ahí debajo de algún puente, pero él era futbolista profesional. Él era futbolista profesional. Bueno, no sé si era el Messi de Guatemala, pero era muy bueno. Era muy bueno. Con cara de cricoso y lo que tú quieras, pero bueno. ¿Quién era Emerson Jorge Marroquín Alfonso? Bueno, este hombre había nacido en Quetzaltenango el 2 de abril de 1977. Durante varios años fue futbolista profesional, defendió los colores Xelajú MC y de otros equipos importantes de Guatemala, que igual tampoco topo, pero no se preocupen, es normal. Era un hombre conocido dentro del fútbol nacional y muchos todavía lo recordaban porque él tenía un carácter fuerte dentro de la cancha, era aguerrido. Era ese que gritaba y le decía al árbitro: "Chinita, su mamá, árbitro, ¿cómo veis? Si quiere, expúlseme". Muy valentote, muy valentote. Después de retirarse del fútbol, él llevaba una vida mucho más discreta como ladrón. No era ladrón, pero pues eso parecía. Después de retirarse del fútbol, en redes sociales todavía compartía fotografías de su época como jugador. O sea, son de esos que siguen recordando glorias pasadas. Como tú cuando le dices a tus amigas: "Mira, yo andaba con este chavo. ¿Verdad que está bien guapo?" No sé, yo creo que todavía le voy a dar una chance. Sí, pues sí me cacheteó 2 veces. Pero pues todos merecen una segunda oportunidad. Aléjate de ahí. Olvídate de las glorias pasadas. Muy bien. Entonces, este hombre ahora volvía a ser noticia y era el principal sospechoso de uno de los casos más impactantes del país. Mientras la familia todavía trataba de entender lo que había pasado, las autoridades empezaron a juntar las pruebas en contra de este tipo. Lo primero que determinaron es que la autopsia confirmó que Vilma sufrió lesiones gravísimas que terminaron provocándole la muerte. Dentro de las cosas que sufrió, tenía una fractura horrible de nariz, tenía varios golpes en el pómulo, en el brazo, tenía fracturado un dedo y tenía varias lesiones con un objeto con punta y filo. Dentro de una de ellas era en la carótida. No me preguntes dónde está, pero creo que está por el cuello y creo que es una vena por la que pasa mucha sangre. O no sé si no sea vena, pero es algo así muy grave, muy grave. Y luego siguieron armando las piezas del rompecabezas. En uno de los videos que habían mandado al grupo de la familia de la casa que habían ido a ver para rentar, se mostraba claramente a Emerson, a una arteria. Pues estaba yo cerca, ¿no? Si fuera médico, a lo mejor mato a alguien, pero no. Entonces, una vez que empiezan a revisar los videos, descubren que efectivamente lo que la madre de Vilma había dicho no era mentira. El hombre que las había atacado y que les rentaba la casa supuestamente era Emerson. También quedó registrada la llamada telefónica que ella hizo un día antes, Vilma, para ponerse en contacto con el dueño de la casa para la visita y rentarla. Este teléfono era de Emerson. Al revisar los registros de geolocalización, vieron que el teléfono de Vilma, de Orba y de Emerson estuvieron en el mismo lugar durante los hechos. Pero había falta una prueba más, porque esto todavía podría ser circunstancial. La clave tenía que ser ADN. Resulta ser que en la escena del crimen localizaron ADN masculino. Al parecer el culpable, como en todos estos actos de apuñalamiento, terminó cortándose la mano. Bueno, no, o sea, no cortándose la mano, así de, ¡ay, mi mano! No, o sea, cortándose la palma de la mano, sí, porque son capaces de decir: Armando, ¿y cómo hizo todo eso si no tenía mano? No, nada más la palma de la mano, ¿ok? La palma de la mano. Cuando los peritos toman esta muestra, empiezan a buscar la manera de obtener una muestra de ADN de él. Pero esto lo veremos más adelante. Con las evidencias que tenían, aunque eran circunstanciales, la policía emitió una orden de búsqueda y captura en contra de Emerson. Lo que la policía no sabía es que después de haber hecho lo que hizo, Emerson regresó a su casa, agarró sus cosas
y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Cavío. Así es, ya no había Emerson que buscar porque Emerson dijo, patitas pa' que las quiero, de menso aquí me quedo, vámonos. Emerson ya había desaparecido, se logró determinar que había salido de Guatemala, empezó a convertirse en prófugo de la justicia, seguramente brincó de Guatemala para México por la frontera que está sumamente vigilada y es peligrosísima. Uno no podría pasarla sin que nadie se diera cuenta. Eso es sarcasmo, ¿verdad? O sea, una vez has ido a la frontera con Guatemala, la cruzas caminando así y nadie te pregunta si vas o vienes. Al final, si eres prieto, pues dicen a lo mejor viene. Pero si le dices mucha, dicen, este se va. En fin, él ya había salido de Guatemala para México. Se determinó que era prófugo de la justicia. La Interpol emitió una alerta roja y una ficha amarilla para localizarlo en cualquier parte en el mundo. Cualquier parte en el mundo. No, ¿cómo que Guatepeor? O sea, si salió de Guatemala para México, no, pues sí. Entonces, empezaron a buscarlo y tuvieron que pasar varios meses hasta que por fin este desgraciado fue localizado. ¿Dónde fue localizado? En USA, Estados Unidos. Sí, claro, porque de menso se quedaba en México, ¿verdad? Él quería billetes verdes. Según las autoridades, había intentado ocultar su identidad y hacerse pasar por ciudadano mexicano. Hijo del maíz, pues sí, claro. Al fin y al cabo, los dos somos prietos. Pero bueno. Pero fue localizado. Hicieron un análisis de sus huellas dactilares y esas confirmaron que era buscado por la... ¡Ay, Dios! No había visto, Dulce, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Ay, me puse nervioso. En fin, él llegó a Estados Unidos, se había hecho pasar por mexicano, lo encuentran, checan sus huellas dactilares, confirman que era él y va de regreso para Guatemala. Claro que sí, ¿cómo que se me estaba fugando? Ahora, ¿cómo se veía cuando lo agarraron? Bueno, cuando se fugó parecía cricoso de barrio. Aquí está. Cuando lo agarraron, pues creo que seguía pareciendo cricoso de barrio. Déjenme ver. Ahorita les pongo la foto. Éramos 7,000. ¿Cómo fuimos 7,000 en algún momento? Ya no me voy a poner serio. Llega mucha gente que no conozco. Mejor relajiento para que esté nada más la banda. Miren, aquí está. Acá, cricoso de barrio, cricoso del gabacho. Aquí está. No manches, ya bloquearon a la vecina, la bestia. Ni sabemos de quién era vecina, Tim, y ya la bloquearon. Ahí está. No, pues sí, se parece hasta uno de mis cuñados, tú, ¿eh? ¿O será? Bueno, muy bien. El chiste es que lo detienen y así es como la policía ya logra entender qué fue lo que sucedió. Lo que narró la mamá de Vilma, antes de continuar con la detención de este hombre, lo que narró la mamá de Vilma es que llegaron hasta el lugar donde iban a rentar la casa. Este hombre les enseñó la entrada de la casa, un cuarto, y les dijo, ahorita no podemos ir para allá, como para la otra parte de la casa que les iba a rentar. Dice, porque tenemos a unas personas que están ahí como en una junta, una plática. Pero vengan para acá, miren, aquí cerquita hay un río y les voy a enseñar un ojito de agua muy hermoso. Cuando ustedes estén rentando esta casa les va a gustar ir para allá. Ahí pueden ir a hacerse una carnita asada, pueden hacerse ahí una birria, una barbacoa, todo chido, ¿no? Y entonces van para allá con él para ver ese ojito de agua en el monte, que al parecer no eran muchos metros de donde estaba la casa esta. Y ahí él le dijo, ya te la sabes, carteras y celulares. ¿Pero qué, no eres un futbolista famoso? Pero me lo gasté en crico. Me lo gasté en perico. Entonces les empieza a querer quitar su dinero. Ellas, obviamente asustadas, le entregan todo lo que traen. No, tenga. Le dan todo lo que tenían. Y por alguna extraña razón que solamente Dios sabe, este hombre se vuelve loco y a pesar de que ellas le dieron todo, él empieza a atacarlas con el objeto. Empezó golpeando a Vilma. Cuando su madre intentó meterse, también a ella la golpeó.
Entonces, lo que sucede es que la mamá de Vilma se tira al piso. Yo creo que se hizo la muertita, así de ¡ah! Y él siguió atacando a Vilma y después se fue. Orba se arrastra y pide ayuda, y es el momento donde pierde de vista a Vilma, que yo creo que es cuando el río la jaló, y por eso la encontraron varios metros adelante. Pasaron casi 5 años, hasta 2022, para que el juicio pudiera iniciar. Todas las evidencias apuntaban a él. El rastro de líquido rojo encontrado en el lugar coincidía con su ADN. Él traía el corte, todavía él traía la cicatriz en la mano con la que se hirió cuando las atacó. Sin embargo, nunca indicó por qué lo hizo. Solo se sabe eso, que las propuso caminar a un nacimiento de agua que formaba parte de la propiedad, porque estaba la otra parte de la casa ocupada. Después se descubrió que todo era una mentira. Nunca hubo inquilinos ahí ocupando ese lugar de la casa. Tampoco la casa estaba en renta. Esa parte de la casa estaba como abandonada. Entonces no estaba en renta, era una casa que alguien había dejado un tiempo atrás ahí. Probablemente se había ido a Estados Unidos, abandonó todo lo que tenía atrás. Y este hombre las llevó ahí con engaños, diciéndoles que la rentaba, y las asaltó. Se supo que él nunca antes en su vida había visto a Orba o a Vilma. O sea, quien hubiera respondido ese anuncio de una renta hubiera terminado de esa manera. Parte de lo que contó Orba después, cuando fue entrevistada por los medios de comunicación, es que después del ataque, como te dije, ella se hizo pues la muerta. Este hombre cubrió sus cuerpos con ramas y se fue del lugar. Orba se esperó un rato hasta que ya no escuchó ruido, se levantó, intentó despertar a su hija, pero ella no se movía. Era demasiado tarde. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta aquella orilla del río. Miren, esto no lo traía yo en el radar, fíjense. No sé si lo pasé de largo cuando leí la noticia. La que se movió con la corriente no fue esta Vilma. Orba se arrastró hasta el río y se dejó caer para que el río la arrastrara. Por eso a ella la encontraron más adelante. Donde alcanzó a oír ruido, dice que ella se arrastró a la orilla y subió a la carretera. Y su hija quedó sobre el río, pero más atrás. Bueno, pues al final, ya escuchando esta parte del testimonio, que no sé por qué no la traía en el radar, pues aunque la hubieran encontrado a tiempo, o bueno, aunque hubieran encontrado luego a Vilma, pues probablemente ya no había nada que hacer por ella. Dice que ella la movió y que Vilma no se movía. Finalmente, en julio del 2022, un tribunal encontró culpable a Emerson y lo condenó a 50 años de prisión por lo que le hizo a Vilma y a 26 años por lo que intentó hacerle a Orba. Como Orba no murió, fue intento de. En total, este hombre tendrá que pagar 76 años y 8 meses de prisión. ¿Cómo ven esta historia? Hombre, de ser estrella del fútbol a crico del barrio. Gente de Guatemala la conocían, esta historia la conocían. ¿Por qué de repente TikTok me mandaría tanta gente? ¿Qué sería? Hasta me espanté, Tim. Igual seguimos sin romper el récord de los 8,000, ¿verdad? Pero igual éramos un montón. Un montón. En fin. Como 6,800. Pero llegaron así como 5 minutos y se fueron. O sea, como que de repente TikTok dijo, voy a mostrar su live. Y lo mostró como loco. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Sí, estuvo interesante esta historia. Estuvo interesante. Capaz venían a ayudarte a ti. Fue raro, ¿verdad, Dayana? Me estarán buscando, me estarán stalkeando. A lo mejor les dijeron, hay un moreno muy guapo que anda contando historias.